Ahí estamos, de nuevo. A ver. Vamos a compartir algunos de los trabajos de ustedes. Bueno, se ve, ¿no? Ahí, este trabajo es de Claudia. ¿Querés leerlo, Claudia? ¿Me escuchás, Claudia? Ahí entré. Ahí. ¿Querés leer el trabajo tuyo? Bueno, sí, yo leí el... A ver, no, está bien. Yo leí el informe, el texto, el informe de coyuntura de... espera que estoy buscando acá para leer. Era sobre una empresa, mejor dicho, sobre el sector apícola de nuestro país y pude encontrar, o sea, leyendo todo el texto, o sea, es bastante descriptivo porque cuenta la situación particular del sector con menos recursos frente a los exportadores, ¿sí? Pero sí encontré algunas, espero que sean estrategias de despersonalización. Encontré con el recurso de la utilización de pasivas, donde se construye con sé o ser, evita mencionar de quién realiza la acción, y encontré esta que dice, es reconocido el impacto positivo de la actividad a la sustentabilidad. A mí entendí que es reconocido por quien no lo nombra. Claro. Estaría en voz pasiva. Bien. Y después la otra, unas estructuras impersonales con infinitivo, donde utilizan los verbos sin conjugar, que neutralizan a la gente que es evocado. Y encontré un párrafo que decía, hay que destacar también que todas las condiciones de pago que impone el sector exportador, y continúa, ¿no? Y el hay que destacar también, no especifica quién lo destaca, ¿no? Entonces, neutraliza, como dice acá, la gente evocado. Exacto. Y en otro párrafo, lo mismo, cabe destacar que en la agricultura familiar o de pequeña escala, los mismos corresponden meramente a una identificación del trabajo propio dado. Bueno, y todo eso, despersonalización. Y encontré una de personalización, acá tuve dudas, porque con la primera persona del plural había varias posibilidades, y me quedé con esta. Refiere a un grupo amplio en el que el autor se asume como representante. Y acá decía, en un contexto económico donde la necesidad de generar divisas atraviesa toda nuestra economía, ¿no? Entonces ahí entendí que el autor se asume como representante porque es el que escribe el informe. Y habla de nuestra economía, en primera persona de plural. Así que esos son los que encontré en este informe. Perfecto. Fíjense, ¿no? Esto también lo comentábamos en la otra comisión, ¿no? Acá estos recursos,
estos procedimientos que ustedes están aprendiendo a reconocer, ¿no?, en los textos. ¿Qué es lo importante? Lo importante es ver que son dos tipos de procedimientos, ¿no? Personalización y despersonalización. ¿Qué es lo que predomina? La despersonalización. ¿Eso qué significa? Sí. Que nuestro texto, en general, vamos a tratar de que sea objetivo, ¿sí? De no aparecer, de que no aparezca mucho la primera persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque como hablábamos antes, ¿no?, el discurso científico, el discurso académico, el discurso profesional, tiende a mostrarse como un conocimiento en común, ¿sí? No como un conocimiento que está hecho o que está construido o que es solo de una persona o de un sujeto, ¿sí? Por eso es que tiende a aparecer la tercera persona, ¿no? Es algo objetivado, que se puede repetir, que se puede, ¿no? El discurso científico, todo experimento se puede volver a hacer, ¿no? No depende del sujeto, no depende del sujeto la fotosíntesis, depende de una serie de procesos que se realizan, ¿sí?, y los cuales nosotros describimos. Eso, por supuesto, se puede cuestionar a otro nivel, ¿no? Y podemos discutir la ciencia, un montón de cosas. Pero, ¿cómo se representa? Se representa en general como un discurso objetivo, ¿sí? Y lo mismo para todas estas actividades profesionales, ¿no? Por eso es que van a haber mucho más recursos en tercera persona, ¿sí? Estructuras impersonales, los verbos en infinitivo, las voz pasivas, ¿sí? La tercera persona en muy distintas maneras, los verbos no conjugados, bueno, todos esos recursos, ¿no?, la metonimia, ¿sí? Todos esos recursos tienen a que el texto sea objetivo. Después puede aparecer la primera persona. En singular aparecen pocas veces, aparecen muy pocas veces. Yo, el autor presente, aparece pocas veces. En general aparece la primera persona plural, el autor junto con otros, que pueden ser los lectores, incluyo a los lectores, ¿no? En este caso que vos dijiste, tomaste nuestra economía, podría ser los lectores, los lectores como ciudadanos, parte de la Argentina, argentinos, ¿no? Ciudadanos de esta sociedad argentina, ¿sí?, de este país, ¿no? Incluyo a los lectores. A veces incluye a otros autores, ¿no?, porque son más de un autor los que hacen el texto, entonces aparecen concretamente varios autores. Otras veces es ese nosotros que se lo llama como de modestia, para no adjudicarse un conocimiento, una determinada información o investigación, incluye como un colectivo, que no está muy claro quién es, pero como que sería más grande que él, el autor, y por eso pone el plural, ¿no? Pero en realidad está hablando de sí mismo, ¿no? Pero bueno, yo no creo, y por eso se los transmito así, no voy a poner el punto en la especificidad del recurso. Si ustedes lo logran destacar, por ejemplo, en una evaluación, ¿sí?, en un parcial, si ustedes logran diferenciar, ¿no?, si es estructura impersonal en infinitivo, si es pasiva con C, ¿no?, si diferencian, si es metonimia, bárbaro, me parece genial, suma. Pero si le ponen que es estructura impersonal, ¿no?, si le ponen como estructura de despersonalización, ya está bien, porque yo quiero que la diferencien, que tengan claro que es una diferencia lo impersonal que lo personal, ¿se entiende? Y eso es lo que más le va a servir a ustedes, porque les caracteriza un tipo de discurso, ¿no?, que es el académico y que es el profesional. ¿Sí? Ustedes no van a ser lingüistas, ustedes no van a ser especialistas en el lenguaje. Ustedes necesitan conocer estas herramientas para poder manejar mejor los textos que van a tener que leer en la universidad y fuera después en la universidad, en sus trabajos
donde ustedes se vayan a desarrollar profesionalmente, ¿no? Bueno, muy bien, Claudia. Vamos a pasar a otro de los compañeros, ¿sí? Profe, Dime. yo no entendí bien lo que es metonimia y nominalización. O sea, me costó entenderlo. Si me lo puede explicar usted con sus palabras y yo tomo nota. Dale, vamos a eso, vamos a metonimia y nominalización, ¿no? ¿Por qué? Porque la metonimia, ¿a qué se refiere? La metonimia tiene que ver con un tipo de procedimiento de despersonalización, ¿sí? La metonimia tiene que ver con la despersonalización. ¿Qué es la metonimia? Vamos a ir a la metonimia en sí, ¿no? ¿Qué es la metonimia? Es un recurso retórico, un procedimiento retórico, ¿sí? Un procedimiento que tiene que ver con la parte por el todo, ¿sí? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, allá a lo lejos en el río, en el horizonte, vemos unas velas que se alejan cada vez más. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos vemos unas velas en el horizonte, allá a lo lejos en el río, que se alejan cada vez más? ¿A qué nos referimos? ¿Hay velas? ¿Hay unas velas prendidas que se alejan? A los barcos. Pero... Los barcos. Estamos hablando de los barcos, o de los veleros, o de los, ¿no? Unos barcos con velas, ¿no? Pero decimos velas, hay unas velas que se alejan. Ese procedimiento lingüístico que indica, yo hablo de una parte, las velas, y me refiero al todo, los barcos, podría ser esas chimeneas, ¿no? A lo lejos, ¿no? Nos muestran la productividad de la economía. En realidad no son las chimeneas, son las fábricas que tienen unas chimeneas que largan humo, ¿no? Pero yo estoy usando una parte de ese objeto, ¿sí? La vela del barco, la chimenea de la fábrica, para referirme a toda la cosa, ¿no? Ese es el procedimiento general. A eso llamamos metonimia, ¿sí? La parte por el todo. Bien, y es un recurso que utilizamos todo el tiempo nosotros en el lenguaje, no nos damos cuenta, ¿no? Pero lo usamos, ¿sí? Lo mismo las metáforas, ¿no? Todo el tiempo estamos utilizando metáforas en nuestro lenguaje en común, en nuestra vida cotidiana y demás. Todos los recursos los utilizamos todo el tiempo. ¿En qué sentido tomamos la metonimia acá en el discurso académico profesional, ¿no? Y en este recurso de despersonalización? Lo utilizamos cuando comparamos, ¿no? O cuando nos referimos al texto, a lo que estamos leyendo, a lo que estamos escribiendo, como si fuera parte del autor, o parte de las intenciones del autor, ¿no? Por eso el ejemplo del cuadrito, ¿no? Que les dice, este texto propone reconocer a la economía como una disciplina social. El texto no puede reconocer nada, porque es algo que es un papel. Yo reconozco, o nosotros reconocemos, ¿no? Lo mismo. La hipótesis del libro es que el aumento de la inflación se debe a el flujo monetario, etcétera, etcétera. No, no es la hipótesis del libro, es mi hipótesis, es nuestra hipótesis, ¿no? Entonces, cuando yo pongo la parte que sería el libro, por el todo, que es el autor que escribió el libro, el texto, una parte, ¿no? del autor que escribió el texto, el autor que escribió el artículo, a eso lo llamo metonimia, es un procedimiento metonímico. Utilizo la parte, que es el texto, el libro, me refiero a parte, ¿no? Como si fuera algo animado,
como si fuera una parte de mí, autor, y yo soy el que lo tiene, la motivación, el que investigó, el que decide esto, el que propone reconocer, el que es mi hipótesis, ¿no? Pero en realidad lo pongo en tercera persona, como si fuera el libro, como si fuera el texto, ¿no? Es un recurso que no aparece tanto, no es tan común. Aparece a veces, ¿no? Pero entonces ustedes estén atentos y atentas a ver cuando hay una referencia a el soporte físico, ¿no? El libro, el texto, el artículo, ¿no? Estas palabras, ¿no? Cuando se refiere a la textura de lo que se escribe, ¿no? Al soporte físico, ¿no? A las palabras, al artículo, al género, ¿sí? Y se lo refiere como si fuera un sujeto, ¿no? Como si fuera yo, nosotros, ¿sí? Sí, gracias. Perfecto. Bien, 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 bien. Pero ya les digo, fíjense, ¿no? Este texto propone reconocer a la economía como una disciplina social, también está en tercera persona. Es como si algo ocurriera, ¿no? El texto lo hace, no soy yo. Es el texto, es el libro, ¿sí? Está muy presente esto en este tipo de géneros y discursos, ¿no? Trato de separarme del conocimiento, trato de separarme, hacerlo objetivo, ¿no? Después todos nos damos cuenta que todo el conocimiento es en algún punto subjetivo, porque son sujetos los que investigan, son personas, ¿sí? Vos podés ser lo más, utilizar la computadora más fantástica y todo lo que quieras, pero alguien la programó la computadora, ¿no? Hay personas detrás de todos los procesos, ¿no? Humanos, ¿no? Si vos decís la naturaleza, bueno, eso es otra cosa. Hay procesos, la naturaleza son procesos que no dependen de lo humano. Pero el humano califica esos procesos, el humano los describe esos procesos, y ya está interviniendo, ¿no? Esa es la gran discusión de la ciencia, ¿no? ¿La metonimia puede estar en cualquier parte del texto, sea al principio, en el medio, en el final, o solamente en un lugar No, no, no. fijo? Todos estos recursos, el autor elige dónde ponerlos, ¿no? El autor, ¿Cualquiera? sí, 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 sí. Cualquiera de estos recursos puede estar al comienzo, al final, en el medio, ¿no? Son maneras de enunciar un discurso, ¿no? Acá estamos todo el tiempo, en el nivel de la enunciación. ¿Qué es la enunciación? Tomar la palabra. El lugar desde donde se dice un texto, se escribe un texto, se habla un texto, ¿no? Ese es el lugar de la enunciación, ¿no? Enunciar un texto, vos lo podés enunciar en voz alta, en primera persona, en tercera persona, lo podés enunciar en palabras escritas, ¿sí? Y vos vas eligiendo los recursos que te son más útiles para trabajarlo, ¿no? Para decirlo, ¿no? Sí. Bien. Bueno, a ver. Está Sosa. ¿Cómo andas, Zoe? ¿Podemos compartir tu texto? ¿Podés hablar, Zoe? Sí, Dale, ¿querés leerlo? bueno, yo, profe, no entendí bien la nominalización, así que no sé si está bien. Bueno, ahora la repasamos. Bueno, yo elegí el informe de coyuntura de Seso, que era de la apicultura también. Ajá. Y bueno, las estrategias de despersonalización, yo en la nominalización puse, bueno, que era la apicultura, sustentabilidad, evaluación y negociación. Bien. Ahí, ¿sabés lo que le podés agregar?
el lugar, la cita un poquito más completa de cada uno de las nominalizaciones que encontraste, ¿no? ¿Dónde está la palabra apicultura? ¿Dónde está la palabra sustentabilidad? ¿No? ¿Cómo se usa? Así Sí, tus compañeros, ¿no? Y yo, ¿no? Podemos ver bien el ejemplo, ¿no? bueno. Metonimia, Esa fue la que encontré. De esta manera, en el gráfico 4 puede visualizarse cómo dentro de la estructura de costos la mayor parte de los componentes ganan participación en detrimento del que corresponde a los jornales. bien, bien, bien. Está bien, porque está refiriéndose al gráfico. Sí, 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 sí. Bien, puede visualizarse, perfecto. Y además, fíjense cómo se combinan. Visualizarse también es el uso de pasiva con C, ¿no? ¿Sí? Se visualiza, puede visualizarse, ¿no? Y a la vez es uso de parte de infinitivo, visualizar, ¿no? Puede visualizarse. Muy bien. Bueno, después estructuras impersonales con infinitivo, cortar, comercializar, destacar, poder, incentivar, regular, potenciar. Bueno, acá también me faltó desarrollarlo más. Exacto. Poner simplemente, lo encontraste, entonces poner referirse. Después vamos a ver, en la clase que viene, van a ver los ejemplos de citación, las formas como se cita. Todavía no lo hemos visto, así que ustedes están tomándolo como pueden, como lo vieron en la secundaria, ¿no? Pero lo vamos a ver cómo se cita un ejemplo, ¿no? Y entonces van a ver el uso de comillas, el poner la referencia de qué página lo sacaron, ¿no? Bueno, después al final se pone la bibliografía, el autor, todos los datos del texto, ¿no? Pero en este caso es la cita, ¿no? Está bueno poner cortar, ¿no? Lo podés señalar, cortar, subrayar y toda la cita, ¿no? Bueno, Sí, y después pasivas con Ceci le pusiste unas citas. sí. Bien, léelo. Al ser una actividad que se encuentra muy difundida en pequeñas localidades, contribuye a los ingresos de las familias que en su mayoría la llevan adelante como una actividad secundaria. Bien, La producción apícola se desarrolla con un sector altamente atomizado, donde prevalecen los pequeños productores merced a las bajas barreras de entrada y a la difusión, bien. evidenciando que la medida se ubica en un nivel de estrato de pequeña escala. El producto se exporta prácticamente en su totalidad a granel y si bien posee un buen reconocimiento internacional, carece de agregado de valor, no posee denominación de origen geográfico ni de diferenciación floral y su utilización en los países de destino suele ser como insumo industrial o para cortar mieles de calidad inferior. En el otro extremo de la cadena, el eslabón que acopia y comercializa la producción se encuentra altamente concentrado. Bien. En los últimos 20 años, de la mano de planteos productivos con utilización de agroquímicos y siembra directa, se expandió la frontera agrícola. Los envíos de miel se concentran fundamentalmente hacia Estados Unidos, 57%, Alemania 23% y Japón 8%. Perfecto. Después, Y sí, dale. las estrategias de personalización que encontré esa sola, no sé si habrá más, capaz que más, pero no me di cuenta. Hay que destacar también que dadas las condiciones de pago que impone el sector exportador, muchas veces no permiten que el productor apícola se beneficie de aquellas ventanas mensuales donde los márgenes brutos le resulten positivos. Ahí yo te pregunto, ¿qué sería lo personalizado? ¿Qué interpretaste vos por personalizado? Hay que destacar. Hay que destacar, pero fíjate, ahí el destacar, el verbo destacar, hay Sí, es un verbo, pero hay que destacar es un verbo compuesto, hay que hacer tal cosa, ¿no?
es como Sí. una explicación, digamos, imperativo, ¿no? Hay que hacer tal cosa, un deber, ¿no? Hay que destacar, está en infinitivo, destacar, ¿no? Sí, Si fuera de personalización, yo lo vería, nosotros destacamos, o yo destaco también, ¿no? Ahí está más presente la primera persona. Hay que claro, sí, sigue siendo tercera persona, sí, ¿no? sí. Bueno, bueno. A veces uno se confunde con la primera, la tercera o el recurso en sí, ¿no? Pero bueno, Yo me confundo. dime. Yo me confundo. A veces en eso me vengo confundiendo. Igual por suerte tengo, o sea, esta materia y Lea están los dos en lo mismo, entonces como que me voy más o menos, Claro. pero me mezclo sola y me confundo. ¿Qué es lo que te confundís? ¿La primera con la tercera? Sí, a veces sí. Bueno, eso sabés lo que uno tiene que tener siempre, o ejemplos, ¿sí? O un apuntecito, ¿no? Para ver la diferencia entre primera persona y tercera persona. Siempre, primera persona es yo y nosotros, singular y plural. Tercera persona, él o ella, ¿sí? O ellos o ellas, ¿sí? O en impersonal. Eh, en infinitivo, el verbo, ¿sí? Ellos, se, digamos, transmitir, o la pasiva con C, transmitirse, ¿no? Pero la diferencia siempre es que el verbo en primera persona, singular o plural, está conjugado. Yo miro, nosotros miramos, ¿no? En tercera persona, ellos miran, ¿sí? O él o ella mira, ¿sí? O se mira, ¿sí? Sí. O se observa. Los tengo todos en cuadros sinópticos. Bueno, eso te ayuda para ir. Me guío más con eso. Claro, eso te ayuda. Siempre traten de tener, digamos, los cuadros, la conjugación de los verbos, todas esas cosas los ayudan por lo menos a identificarlos enseguida, ¿no? Y a veces hay casos que, bueno, tenés que leerlo y releerlo varias veces para darte cuenta. A veces uno se confunde. Bueno, están aprendiendo, ¿sí? Acá lo principal, ustedes colóquense en este lugar, ¿no? De aprendizaje. No importa que se confundan, lo importa es que después lo vayan tratando de entender y sacándose las dudas y compartiendo con los compañeros, ¿no? Y ya les digo, de los errores se aprende, como dice el refrán, ¿no? Y eso no es el lugar desde donde uno debería colocarse como estudiante, como estudioso y estudiante de cualquier materia, tema, conocimiento, ¿no? No desde el lugar de la perfección, ¿no? Porque entonces no aprendes nada, ¿no? Si sabes todo o si tenés que saber todo, no. Uno sabe algunas cosas y las demás las va aprendiendo y se confunde y tiene errores y lo vuelve a revisar y así vas incorporando el conocimiento. Y después se te hace una cosa orgánica el conocimiento. No es como el lenguaje. Todos en algún momento aprendimos a hablar, ¿sí? No nacimos hablando, ¿no? Uno ve un bebé y una beba y bueno, empieza, dice unas palabras, mamá, papá, eso, no sé, señala, ¿no? Y va incorporando el lenguaje, ¿no? Y cada vez más y cada vez más, y a medida que vas conociendo más cosas del mundo, vas enterándote del lenguaje que nombra esas cosas, ¿no? Y es lo mismo con cualquier conocimiento, ¿no? Ustedes están entrando en un campo. Yo les usaba la metáfora a los compañeros de la otra clase, de la otra comisión, la metáfora que la utilizan, ¿no? Muchos estudiosos del lenguaje, ¿no?
el lenguaje académico, ¿no? Ustedes están entrando en un ámbito, el universitario, que es como si entraran en una habitación en la que se está hablando de un tema que ustedes no conocen, ¿no? Y bueno, les va a llevar un tiempo acostumbrar el oído a ese tema, a esos conocimientos, a esas formas de comunicarse, ¿no? Y bueno, a medida que pasa el tiempo, cada vez más se van a hacer más cancheras y más cancheros en entender, ¿no? De qué va la cosa. Y ya le digo, en 1 o 2 años, ustedes estas materias del ingreso van a decir, bueno, pero esto es pan comido, esto es facilísimo, ¿no? Pero van a estar investigando temas de microeconomía o de gestión específica de procesos, ¿no? Cada uno va a haber avanzado mucho, ¿no? Pero bueno, ahora tengan paciencia. Eso es una cosa que tienen que armarse de paciencia y tratar de utilizar todos los recursos que tienen a mano, los compañeros, los docentes, todos los recursos del campus, todo eso les sirve para hacerse más al tema, ¿no? Dylan, ¿podés hablar? Que acá tenemos un texto tuyo. ¿Se escucha? Se escucha medio, me parece. ¿Lo escuchan a Dylan? No. No. Bueno, vamos a compartirlo de todos modos, Dylan, y lo leo yo. Bueno, vos elegiste el informe de cifra, ¿no? Y entre las estrategias de despersonalización encontraste, ¿no? Nominalización. Convertir, que esta era una de las dudas, ¿no? Convertir un verbo en sustantivo para transformarlo en un enunciado de una oración y así ser el sujeto de la oración. Por ejemplo, la valorización financiera consistió en sostener altas tasas de interés respecto a la variación del tipo de cambio. En vez de decir valorizar determinado tipo de cambio, es sostener altas tasas de interés respecto a la variación del tipo de cambio, ¿no? Otro ejemplo, el ascenso de los precios minoristas no obedeció ni a la emisión monetaria ni a incrementos salariales, como planteaba la ortodoxia, sino las devaluaciones que se produjeron en el marco de la valorización financiera, etcétera, etcétera, ¿no? El ascenso de los precios minoristas, ¿no? Los precios minoristas ascendieron o subieron y eso no obedeció a tal cosa, ¿no? Otro ejemplo, el leve incremento en la tasa de empleo responde al efecto neto de la destrucción del trabajo asalariado. En vez de incrementar, o que se haya incrementado la tasa de empleo, responde al, ¿no? Es siempre convertir verbo en sujeto, nominalizar, ¿sí? Metonimia, vamos a ver que esta es medio complicadita, a ver si la encontraste, ¿no? El ejemplo, ese aumento de la tasa de actividad estaría indicando que en un contexto de reducción de los ingresos reales de los hogares, más personas salen a buscar empleo. Ese aumento de la tasa de actividad. Es un recurso de despersonalización, no sé si tanto de metonimia, porque no se refiere exactamente al texto, se refiere a un procedimiento que es el aumento de la tasa de actividad, ¿no? a una acción, ¿sí? de un proceso, ¿no? La tasa de actividad, un concepto que indica tal cosa, ese concepto, ¿no? Yo creo que sería más nominalización que metonimia, ¿no? Porque no está refiriéndose al texto en sí que está usando el autor.
la estructura impersonal con infinitivo, los verbos sin conjugar, que esos son como los más sencillos, los verbos no conjugados, uno los encuentra y son más sencillos, ¿no? Desde el punto de vista sectorial cabe señalar, muy bien, señalar que la política económica de Cambiemos agredió especialmente a la producción industrial. Bien. Y después las pasivas con C. Asimismo, se deberán aumentar los ingresos públicos derivados de las exportaciones. E impulsar, hay otro ejemplo de infinitivo, la ocupación mediante planes masivos de empleo y una recomposición de los salarios reales y las jubilaciones como vía inductora de la reactivación económica, ¿no? Bueno, muy bien, el C deberán aumentar, ¿no? Se combina la pasiva con C con el uso de impersonal en infinitivo, ¿no? Esto, el impersonal, abunda en este tipo de textos, ¿no? Bueno, y las estrategias de personalización no encontraste, no aparecieron, ¿no? Y puede ser que un texto esté plagado de estrategias de despersonalización y no aparezca la primera persona, ¿no? Bueno, vos acá lo marcás, ¿no? Se solicitan los informes de coyuntura para dar cuenta de un determinado estado de cosas, en un momento específico, por instituciones y organizaciones de campo público y privado, que los utilizarán para reorganizar o confirmar un rumbo de acción elegido para proyectarse hacia adelante con mejores herramientas de decisión. Es por ello que no pueden utilizarse estrategias de partido. Bueno, muy bien, Dylan. Trabajo realizado. ¿Sí? A mí me ayudó Dylan. ¿Cómo? Que a mí, como yo no le entendía mucho, y había preguntado en el grupo si alguien lo había entendido bien, y me habló él al privado y me lo terminó explicando él y me terminó ayudando él. Muy bien, muy bien. Bien, bien. Ahí intervino en el chat Dylan muy bien, lo de la hipótesis de la verdad. Claro, claro. Eso refería a la metodología. Bueno. Una consulta. Sí. Yo cuando busqué, o sea, es como que me centré en la manera de expresar el informe, o sea, en cómo fue escrito, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, cuando habla de es reconocido el impacto positivo, yo hoy que lo marqué como despersonalización, como que no hace referencia a quién Claro. reconoce ese impacto. Pero Claro. en el caso, por ejemplo, del producto se exporta, ahí no lo marqué porque entendí que no tenía que ver con lo que quería, con la estrategia de despersonalizarse de los autores. O sea, no siempre que aparezca C, esa es mi pregunta en realidad, no siempre que aparezca C se va a referir a lo que intenta como recurso el que lo escribe, ¿no? Claro, no, pero en general sí. También, suma. El es un recurso que tiene que ver con distanciarse, ¿no? No es que las cosas ocurren. En general siempre hay un sujeto en las actividades humanas, digamos. Se largó la lluvia. Vos decís, se largó la lluvia, no es así, es una descripción de un proceso natural, se largó la lluvia, ¿sí? Es un uso del se, ¿sí? Pero vos no podés decir que es una estrategia porque, bueno, no existe el yo largué la lluvia, salvo que vos creas en la magia, ¿no? O que descubras una forma de hacer llover, que hay algunos que hacen llover en algunos lados, ¿no? Con determinados, no sé, cosas que le mandan a las nubes y demás, pero salvo que sea eso, bueno, es un proceso natural. Pero en las actividades humanas, generalmente hay alguien que está detrás del proceso.